Si nosotros leemos el problema, dice que hay una persona que posee una deuda de 5.800 y esa persona va a pagar su deuda, ¿cierto? Es lo que nos dice el problema. Va a pagar su deuda en una serie de cuotas sin interés, de modo que cada cuota que pague sea 20 mayor a la anterior, comenzando obviamente desde el segundo pago. Entonces nos dice, si el primer pago que realiza es de 100, la pregunta es, ¿cuántos pagos deberá realizar para pagar su deuda por completo? Entonces, viendo la situación del problema, lo ideal es comenzar a esclarecer la información que me entregan, ¿cierto? Entonces lo que estoy haciendo yo en este problema es pagar una deuda. Estoy pagando un préstamo que esta persona tiene. Entonces me dicen que el primer pago que se realiza va a ser de 100. Esa es la primera información que me entrega el problema. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto deberá ser el segundo pago? Entonces, continuamos leyendo el resto de la información con más detalle. Primero me está diciendo que no va a haber ningún interés. Eso por un lado. Y además me está diciendo que cuando paga su deuda, cada cuota es de 20 mayor a la anterior, comenzando del segundo pago. Entonces, el primer pago era de 100 y por tanto el segundo pago va a ser de 20 más que el anterior, es decir, de 120. El tercer pago va a ser de 140. Y así continuamos con todos los pagos totales, ¿cierto? Que cada vez que paga va a ser 20 más que el anterior. 100, 120, 140, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos podemos dar cuenta en este ejercicio que la sucesión de valores que tenemos acá justamente va a corresponder a una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que comenzamos con un valor inicial y a ese valor le sumamos 20. A ese valor 20. Al siguiente 20. Y así cada vez. Entonces le estamos agregando eh, la suma de un término al anterior. Eso es lo que me construye una progresión aritmética. Entonces luego tenemos una progresión aritmética con el primer término 100, lo que vale a equivaler al primer pago, ¿cierto? Y además tenemos una diferencia común. ¿De cuánto? De 20, ¿cierto? Porque a cada término le estamos agregando a 20 para poder construir el siguiente valor. Entonces, si nosotros conocemos cuánto es el primer término de la progresión aritmética y conocemos cuánto es la diferencia común, nosotros podemos encontrar el término general. Así, el término general ¿de cuánto va a ser? El término general, ¿cierto? Nosotros tenemos una fórmula y por tanto va a ser el término general corresponde a el primer término más n-1 por d.
Esa es la fórmula que nosotros tenemos, ¿cierto?, para el término general, y en este caso hemos reemplazado directamente cuánto vale el primer término A y cuánto vale la diferencia común D. Esa es nuestra fórmula. Entonces, de esta manera yo logro establecer una fórmula general. Pero tenemos que volver a leer el problema porque tenemos que saber para dónde vamos, ¿cierto? Recién hemos identificado que esto se trata de una progresión aritmética. Entonces, si yo vuelvo, acá me está diciendo que lo que yo estoy buscando es lograr determinar, quiero saber cuántos pagos debo realizar para pagar la deuda por completo. Eso es lo que yo estoy buscando. ¿Cuántos pagos tengo que hacer para pagar toda la deuda? Entonces, claro, yo podría hacer lo que como estaba haciendo, construyendo 100, después 120, 140, 160, y así, ¿cierto? Podríamos ir construyendo acá toda la sucesión de valores y, bueno, como es la deuda total, esto tengo que sumarme, ¿cierto? Lo que pagué de la primera deuda más lo que pago de la segunda, así hasta pagar la totalidad. Pero ese camino claramente no es un camino muy óptimo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, como estamos trabajando frente a una progresión aritmética, nosotros vamos a utilizar la fórmula de la suma, que es la que nosotros la conocemos. Entonces, recordar. Tenemos que recordar cuál es la fórmula de una progresión aritmética. Entonces, ¿cuál era la fórmula de la suma de una progresión aritmética? La vamos a anotar acá de color rojo. La fórmula de la suma era n 2a más n menos 1 de, y todo esto dividido en 2. Esta es la fórmula, ¿cierto?, de la progresión aritmética. Entonces, ¿de qué me sirve a mí esta fórmula? Bueno, yo conozco el valor de A y el valor de B. Primer término, diferencia común. En nuestro caso, entonces, ¿cómo me va a quedar? Como la suma n de n2 por, ¿cuánto vale A? 100, n-1 por d, que es 20, y todo esto está dividido entre 2. Entonces, rápidamente aquí ya notamos algo del ejercicio, y es que claramente yo no conozco cuánto vale n. No sé cuánto vale n, no sé cuántos términos estoy sumando, ¿cierto? Pero lo que yo sí quiero saber en este problema era cuándo voy a pagar yo mi deuda total, ¿cierto? Eso era lo que recién habíamos leído. Entonces, en este caso, la deuda total es de 5.800. Por tanto, la suma que tenemos acá, que es la suma de los pagos de todas las deudas que voy haciendo mes a mes, esto va a ser o tiene que ser igual a 5.800. Entonces, acá nosotros tenemos una ecuación donde si yo resuelvo para poder encontrar cuál es el valor de n, voy a poder encontrar la cantidad de veces que tuve que pagar para pagar mi deuda total, que era la de 5.800. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces aquí comenzamos a desarrollar la expresión algebraica que tenemos en el numerador. Entonces esto me va a quedar 200n, ¿cierto? 2%, 200 por ese n, 200n, más. Y acá me va a quedar, o podríamos este n mejor dejarlo fuera, hagámoslo en dos pasos para que no
200, ¿cierto? Y acá hagamos 20 por n, 20n, 20 por 1, menos 20. Entonces esto está dividido en 2 y el lado derecho se sigue bajando. Entonces ahora sí, bueno, de hecho podemos restar. 200 menos 20 me va a quedar 180. Y ese resultado de 180 ahora sí lo voy a multiplicar por n. Y 20n por n, 20n al cuadrado. Y todo esto está dividido entre 2. Es más, me doy cuenta que aquí yo puedo este 2 simplificarlo con ese 20 y me va a quedar 10. Y con este 180 me va a quedar en 90. Por tanto, nos damos cuenta rápidamente que lo que nos queda es la siguiente ecuación de segundo grado. 10n cuadrado más 90n, y este 5800 que está en el lado derecho lo voy a pasar al lado izquierdo con la operación contraria. Estoy justamente ahí frente a una ecuación de segundo grado. Debo resolver esa ecuación de segundo grado de alguna manera. Me doy cuenta que puedo sacar factor común de 10. Entonces me va a quedar 10 n cuadrado más 9n menos 580. Y este 10 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar n cuadrado más 9n menos 580 igual a 0. Estamos solamente haciendo operaciones algebraicas, ¿cierto? Para poder reducir esto a la expresión más simplificada que podamos. Y ahora yo puedo entrar a resolver esta ecuación de segundo grado por cualquier técnica que yo estime conveniente. Vamos a resolverlo utilizando la fórmula general. La fórmula general, ¿cierto? Acá yo tengo el valor de A, que es 1, el valor de B y el valor de C. Entonces, recordamos nuestra fórmula. Va a ser menos B, es decir, menos 9, más menos raíz cuadrada de ¿cuánto? B al cuadrado menos 4 por A por C. Todo esto dividido en 2 por A. Entonces, ahora yo podría entrar a desarrollar las expresiones que están adentro de la raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, me va a quedar menos 9 más menos la raíz cuadrada de 9 por 9, 81. 4 por 1, 4 por 580 me da 2320. Y en este caso queda positivo porque negativo con negativo me da acá positivo. Y 2 por 1, 2. Haciendo la operación adentro de la raíz, 2320 más 81 me da 2401. Y la pregunta es si es que existe algún número exacto cuyo ese valor sea la raíz. Entonces, buscamos la raíz de 2401 y esto, apoyados con nuestra calculadora, ¿cierto? Me va a dar que justamente esa raíz es la raíz de 49. Entonces de acá yo desprendo mis dos soluciones para la ecuación de segundo grado. Por un lado vamos a tener que n va a ser menos 9 más 49 partido en 2. Por otro lado vamos a tener que n va a ser igual a menos 9 menos 49 partido en 2. Entonces, 49 menos 9 me da 40 dividido en 2.
es decir, 20, acá hemos encontrado una solución. Y por otro lado, 49 menos 9 me da 58. Negativo en este caso. Y 58 dividido en 2, 58 dividido en 2, perdón, me da 29 negativo. Y acá yo tengo la otra solución. Entonces, la pregunta, nunca hay que perder el horizonte de qué es lo que estábamos haciendo. Nosotros estamos intentando determinar este valor de n, porque este valor de n representa el número de pagos que yo estoy realizando, ¿cierto? N es el valor del número de pagos que yo estoy realizando en este problema. Y eso es lo que me están preguntando, de hecho. ¿Cuántos pagos tengo que realizar yo? Pero me doy cuenta que ahora yo tengo dos posibles soluciones. N igual 20 y n igual 29 negativo. Finalmente, la respuesta en este caso, hay una única solución. Y es que la deuda se salda después de 20 pagos. Esta opción, la de menos 29, tengo que descartarla. Descarto esta opción. ¿Por qué la descarto? Porque n viene a representar el número de pagos que yo realizo. Entonces yo no puedo pagar menos 29 veces. La solución tiene que ser un número positivo. Entonces esa solución negativa es una solución de la ecuación de segundo grado, pero no es una solución al problema que yo estoy intentando resolver. Entonces en este caso la única solución posible es que n es 20 y por tanto la deuda se va a saldar después de 20 pagos. Entonces, este ejercicio básicamente es una aplicación directa de lo que son las progresiones aritméticas y de la fórmula de las sumas para las progresiones aritméticas. Entonces, con eso, finalmente, finaliza el ejercicio. Si este video te ayudó, no olvides dar like y comparte este material con algún conocido que le pueda servir. Suscríbete para estar atento a más material que se irá subiendo.